En los tranquilos barrios del norte de Inglaterra, entre casas de piedra y sonrisas cordiales los sábados por la mañana, se esconde una realidad poco visible. Nada ruidoso, sin exhibiciones, solo aparente normalidad. Pero bajo esta superficie ordinaria se mueve uno de los sistemas religiosos más restrictivos que aún existen. Un entorno en el que el silencio es sinónimo de lealtad, la duda se trata como insubordinación y abandonar ese contexto puede costarte todo: afectos, estatus, equilibrio mental. Hoy damos voz a quienes han tenido el valor de salir, no de cualquier grupo, sino de una estructura tan entrelazada con la identidad personal que alejarse de ella se convierte en una experiencia desgarradora. Para muchos, la separación ha tenido consecuencias devastadoras: matrimonios destrozados, familias rotas, exclusión social, angustia emocional. Porque entre los testigos de Jehová, abandonar la congregación no es un simple cambio de creencias. Es un acto considerado como traición. Es apostasía. Significa ser maldecido mentalmente, rechazado por todos los que alguna vez has amado, incluso por tus hijos o cónyuges. Para James Morrison, antiguo anciano de una congregación en Manchester, todo esto significó enfrentarse a una verdad aún más dolorosa: admitir que toda la estructura de su vida se basaba quizás en un engaño. 12 años de servicio como anciano, un cargo que no es solo simbólico. Dentro de la congregación, un anciano es un guía moral, un árbitro de las conciencias, incluso un instrumento disciplinario. Ser nombrado con solo 28 años fue para él un reconocimiento. Estaba seguro de servir a Dios, cuenta. Me sentía elegido, parte de algo puro, de algo eterno. Esa convicción no era manipulación, era seguridad. Después de perder a su padre a los 16 años, estaba a la deriva. Los testigos le ofrecieron orden, certezas, una promesa. La muerte no era el final. Un nuevo mundo le esperaba. Todo sufrimiento tenía un propósito. Era irresistible. A los 18 años se bautizó. A los 22 se casó con Sara, también testigo. A los 25 ya se le consideraba una referencia espiritual. Todo seguía el guión perfecto. Hasta que algo se rompió. La primera señal de alarma llegó durante un comité judicial, una audiencia privada entre ancianos y una acusada. Pensé en ofrecer ayuda, recuerda. En cambio, vio a una joven de 20 años llorando, contar que su padre, también testigo, la había abusado. No lo denunciaron, la interrogaron. Le preguntaron si lo había provocado, si lo había tentado. James se detiene. Era la víctima y la tratamos como si fuera la culpable. Ese día le marcó, pero no fue una excepción. Era el procedimiento habitual. Las directrices internas de la torre de vigilancia exigían 2 testigos oculares para actuar contra un acusado. Sin eso, no se tomaba ninguna medida. Pero, ¿qué abusador actúa delante de testigos?, pregunta James. Era un sistema creado para proteger la imagen de la organización, no la seguridad de las personas. Con el tiempo surgieron otras grietas. Doctrinas declaradas inmutables fueron repentinamente redefinidas. La generación mencionada en la profecía del fin de los tiempos, por ejemplo, fue reinterpretada varias veces. En 2015 se produjo la 4ª modificación significativa. Cada vez, como si la versión anterior nunca hubiera existido. Parecía que siempre había sido así, dice. Y empiezas a preguntarte, si esta fuera realmente la organización divina, ¿por qué la verdad sigue cambiando? Las dudas se hicieron insoportables cuando la Comisión Real Australiana reveló públicamente más de 1000 casos de abusos a menores en las congregaciones de los testigos, ninguno de los cuales había sido denunciado a la policía. Algo dentro de mí se rompió, confiesa James. Empezó a buscar respuestas por su cuenta, en secreto,
por la noche, aterrorizado ante la idea de ser descubierto. Lo que encontró le conmocionó. Décadas de abusos encubiertos, pactos de silencio, amenazas de expulsión para quienes hablaban. No eran unas pocas manzanas podridas, era un sistema. La última grieta se produjo durante una visita oficial de un supervisor de circuito, un encargado itinerante que evalúa las congregaciones locales. Un joven de 19 años, miembro de la congregación de James, había pedido ayuda. Sufría depresión, hablaba de pensamientos suicidas y había confesado haber visto pornografía, un pecado grave según la doctrina de los testigos de Jehová. James pensó que el chico recibiría comprensión. En cambio, la decisión del supervisor fue clara: expulsión inmediata. James estaba consternado. Ese joven no estaba desafiando la autoridad. No era rebeldía, era una desesperada petición de ayuda. James dudó. Intentó proponer una alternativa. Quizás suspender el castigo. Quizás incluso sugerir ayuda profesional. Pero la respuesta fue tajante. La debilidad espiritual no puede contaminar al rebaño, dijeron, especialmente si se disfraza de emoción. Luego, la frase que lo echó todo por tierra. Hermano Morrison, ¿acaso está cuestionando el liderazgo espiritual de la organización? Esa noche, James no pudo dormir. Tenía el rostro del chico grabado en su mente. Veía a la joven víctima de abuso, las doctrinas cambiantes, el silencio forzado, el miedo constante, y comprendió, tal vez por primera vez, que no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a un mecanismo, un aparato que exigía obediencia ciega, no compasión, lealtad a la estructura, no a la verdad. Y al proteger el nombre de la organización, se había convertido en cómplice de dañar a aquellos a quienes creía ayudar. Salir no era solo un paso, era abandonar todo lo que conocía y sabía lo que le esperaba. Todos los miembros lo saben. Quien duda es considerado contaminado. Quien se va es un apóstata. Y a los apóstatas no solo se les evita, se les borra. Se les trata como enemigos de Dios. Cuando dejé de asistir a las reuniones, tenía miedo. Pero no de Dios, de ellos. Su esposa, Sara, no reaccionó con empatía. Lo denunció a los ancianos. En la estructura de los testigos, incluso el cónyuge debe informar del malestar espiritual. 3 semanas después, James fue desasociado. Esa misma tarde, Sara inició los trámites de divorcio. Nadie llamó. Sus amigos bloquearon su número. Sus familiares cambiaban de acera para no encontrarse con él. No era solo perder una comunidad, dice. Era como si toda mi existencia se hubiera desvanecido en pocas horas. Pero lo que más le dolió no fue perder la fe, fue perder el sentido de identidad. Durante años le habían dicho que el mundo exterior era corrupto, peligroso, controlado por el diablo. Salir no era como encontrar la libertad, era como entrar en la nada. Sin red de apoyo, sin guía, solo silencio. James cayó en una profunda depresión, culpa, desorientación y una tristeza desgarradora. No solo estaba renunciando a una religión, estaba renunciando a quien creía que era. Hoy, James ha reconstruido su vida, paso a paso. Colabora con grupos de apoyo para ex-testigos, ofreciendo su escucha a quienes se enfrentan a las consecuencias psicológicas de la salida. Muchos están destrozados por dentro, explica, no solo en su fe, también en su alma. Te enseñan que tu valor depende de ellos. Sin ellos no eres nada. Y cuando sales, no solo te sientes perdido, te sientes condenado. La misión de James hoy es clara. Recordar a quienes sufren que el aislamiento es una ilusión y que la recuperación, aunque lenta, es real. Cuando le preguntan si se arrepiente, la respuesta es inmediata. No, ni por un instante, dice con firmeza. Sí, perdí todo lo que creía fundamental, pero encontré algo mucho más valioso,
mi conciencia, mi integridad, el derecho a pensar por sí mismo, a sentir emociones sin sentirse culpable, a vivir sin el peso constante de la vigilancia. James no es una excepción aislada. Decenas de exancientes de diversas partes del mundo han relatado experiencias similares. Control psicológico, obligación de guardar silencio, abusos ignorados, y todo ello disfrazado de espiritualidad. Nos hemos puesto en contacto con la sede de la Watchtower para obtener un comentario. Se han negado. Reiteran que todos los procedimientos internos se basan en las escrituras y que el objetivo sigue siendo la protección de la comunidad. Pero los datos revelan otra cosa. Más de 68,000 denuncias de abusos en todo el mundo. Menos del 1% se ha remitido a las autoridades civiles. Familias enteras destruidas, relaciones rotas, niños que crecen con el miedo a equivocarse, y a aquellos que aún están dentro, pero comienzan a dudar en silencio, James les dirige sus últimas palabras. No estás roto, no estás espiritualmente enfermo, estás lúcido. Estás empezando a ver. Confía en tu conciencia, no temas las preguntas. La verdad no teme al escrutinio, solo la mentira necesita silencio. Y recuerda, no estás solo. Si tú también has vivido experiencias similares o conoces a alguien que está luchando en silencio, deja un comentario, suscríbete al canal para ver más contenidos que arrojan luz sobre la verdad oculta, dale a me gusta y comparte este vídeo. Podrías salvar a alguien que necesita escuchar estas palabras.